Buen día, hermanos, que Dios los bendiga en esta mañana. Vamos a leer a partir del verso 6 del capítulo 2 de Primera de Corintios. Habíamos quedado el viernes en el verso 5 del capítulo 2. Hoy vamos a leer el verso 6. Dice: la revelación por el Espíritu de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Acá en la palabra del Señor el apóstol Pablo está enseñando de que realmente el Evangelio de Dios es sabiduría de Dios. Pero el apóstol Pablo también dice en el verso 6 que él habla sabiduría con los que han alcanzado madurez. Y más abajo dice: y una sabiduría no de este mundo, no de este siglo, no de este tiempo, no de esta era, ni de los gobernadores de este siglo que perecen. En este versículo, hermanos, nosotros podemos ver realmente a veces esta sabiduría que a veces compartimos, ¿no? Porque una cosa es compartir el Evangelio, que son buenas nuevas, y otra cosa es compartir sabiduría de Dios. Como dice el libro de Proverbios, capítulo 3, capítulo 6, capítulo 8, donde habla de la sabiduría, que la sabiduría está en las esquinas y llama y golpea y busca a quien la quiera recibir. Pero en este versículo 6, hermanos, dice: sin embargo, hermanos, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Cuando usted habla cosas espirituales y cosas de la Biblia, usted no la puede muchas veces charlar. Y yo antes no lo entendía esto, hermano, pero después lo empecé a entender cuando me tocó ser pastor, cuando me empecé a ser líder. La sabiduría y el conocimiento van en forma progresiva. Entonces uno a veces no puede compartir todo lo que sabe con ciertas personas porque los va a dañar. Es como dice la Biblia: no se puede poner remiendo nuevo en un trapo viejo, o echar vino nuevo en odres viejos. Se rajaría, se partiría. Eso es lo que dice la Biblia. A veces, uno a veces no puede dar ciertos temas en la iglesia hasta que los hermanos no entiendan otros, ¿me entiende? Es como a un niño. Usted a un niño no le puede enseñar a dividir al primero y segundo añito. Tiene que primero enseñarle los números. Y es como un aprendizaje progresivo, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver allí cómo el apóstol Pablo nos enseña y nos dice que él habla sabiduría con los que han alcanzado madurez. Y para hablar de sabiduría, y no de la sabiduría de este siglo, ni de los gobernadores de este siglo que mueren, que perecen, que pasan de moda, sino una sabiduría eterna. Y cuando dice los gobernadores de este siglo que perecen, es porque realmente el gobernador o el presidente o el habitante que no acepte a Cristo, claro que va a perecer en el infierno y a la vez también en el conocimiento. Pero acá en el 7 dice: más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Hay mucha gente que por ahí dice: pastor, yo leo la Biblia pero no la entiendo. Porque realmente uno cuando lee la Escritura, hermanos, uno la tiene que leer con un corazón abierto, con un corazón noble. Nosotros no podemos venir a abrir la Biblia con argumentos humanos. O sea, hay mucha gente que por ahí tal vez abre la Biblia y ya la está abriendo con un recelo, con
está a la defensiva, porque ellos tienen sus propios argumentos y tienen sus propias ideologías y tienen su propia creencia. Entonces, hay un versículo que dice: y yo daré sabiduría y cuidaré y daré entendimiento al que tiembla mi palabra. Realmente, hermanos, hoy se ha perdido mucho lo que es el temor de Dios. Y muchas veces yo lo digo por mí mismo, porque no es como al principio. En la iglesia donde nosotros nacimos, ahí en la iglesia de Chile, había un temor reverente, hermano, había una reverencia. A Dios se lo trataba de usted. Y yo siempre lo traté a Dios de usted, pero hubo una época que yo a Dios le decía: vos, Señor, tú me tienes que bendecir, bendecime. Y era como que era el hermano, era como que era cualquier cosa, no había un respeto ni siquiera en la oración. Entonces se ha perdido el temor a Dios, hermanos. Se ha perdido ese temor reverente. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Yo siempre digo que ¿cómo sabe uno si tiene temor de Dios o no? Cuando nosotros nos dejan solos, o a veces estamos solos, y tenemos oportunidad de hacer aquello malo cuando no hay gente presente, pero nos olvidamos que hacemos aquello malo sin darnos cuenta de que Dios está viendo todo. Yo ayer estuve hablando y predicando la historia de José ahí en la iglesia, que fue un paneo de media hora, 20 minutos, muy cortito, y no pudimos desarrollar mucho el mensaje, pero ahí vimos a un José, hermano, que fue tentado por una mujer, que fue humillado, vendido con mentiras. Y yo, mientras los otros días veía la historia de José ahí en una película, ¿no?, que estaba muy linda, veía cómo lo llevaron a la cárcel injustamente porque lo culparon. Sin embargo, la esposa de Potifar, cuando lo quería tentar, ella le dice: José, desnúdate porque nadie nos ve. Y José le dijo: no, señora, mi Dios me está viendo. Qué bueno, ¿no? Esa es la parte donde usted puede ver realmente un hombre y una mujer que son de un corazón puro, noble, sincero, personas vehementes, que son brillantes y que son personas realmente que son fieles a sus creencias, a sus valores, a sus principios. Hay una película que se llama Inquebrantable, no sé si usted la ha visto alguna vez, está muy buena para que la pueda ver. Es una muy buena película. Miren lo que dice entonces: más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Me recuerdo esto a Jesús, ¿no?, cuando empezó a hablar en parábolas, y sus discípulos le decían: Señor, ¿por qué hablas en parábolas? ¿Por qué no le dice a la gente realmente lo que tienes que decirle? Y el Señor le dijo: no, para que viendo no vean y escuchando no escuchen. Pero sí, yo les voy a explicar a ustedes las parábolas, qué significa. A los discípulos sí, los sacaba a un lado y les enseñaba realmente lo que eran las parábolas. Mire lo que dice el 8 para ir adelantando y no estirarnos tanto. La que ninguno de los gobernadores de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Realmente, hermanos, acá el apóstol Pablo nos está concientizando que los príncipes y los gobernadores de esa época nunca conocieron la verdad ni la sabiduría de Dios, porque si la hubieran conocido, dice, no hubieran crucificado al Señor. Dice el 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Yo la otra vez le estuve comentando desde el altar, hermanos, que Dios tiene cosas muy grandes preparadas para nosotros en el cielo. Y hablar de la forma que yo estoy hablando, cualquier persona que no sabe de las cosas de la Biblia, que no sabe de las cosas de Dios, ellos creen que nosotros estamos locos. Porque cuando usted habla de una ciudad celestial,
Usted habla de una ciudad que es de oro y de jaspe, de mármol. Mucha gente piensa que estamos locos, porque la Biblia dice que acá en el mismo verso 14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu Santo de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Me entiende? O sea, el hombre natural, el hombre que no conoce a Dios, porque usted tiene tres clases de personas. Está el hombre carnal, el hombre espiritual y el hombre natural. El hombre natural es aquel que sale a trabajar todos los días para alimentar la boca de sus hijos, para comerse el asadito con un vinito el fin de semana y todas las noches una cervecita. Ese es el hombre natural, que vive para trabajar, va y viene, nunca en su vida, no es cierto, hizo algo por la humanidad. Nunca en su vida logró que lo recordaran como un héroe, como que inventó algo o hizo algo. Ese es el hombre natural, esa persona que no conoce a Dios, ni lo quiere conocer, ni le interesa, porque lo único que le interesa a él es el asado de fin de semana, la cerveza, el vino o alguna diversión en el casino por ahí. Ese es el hombre natural. Pero está el hombre espiritual, hermano, que es usted, que soy yo, que cada domingo, hermanos, vamos obteniendo sabiduría los días domingos. Cada mañana que usted abre su Biblia y empieza a escudriñar, entonces ahí usted se transforma en un ser espiritual. O sea, el ser espiritual es aquel que se interesa de las cosas de Dios, de las cosas espirituales. Del lado bueno, porque los brujos también y los hechiceros también les interesa el mundo espiritual, pero ya ese es otro tema. Y está el hombre carnal, hermanos, que fue una vez espiritual, pero se apartó de la verdad. ¿Me entiende? Entonces, dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Como dije, en el cielo, hermanos, nos vamos a maravillar de todas las novedades y de todas las cosas que Dios tiene preparada para nuestra vida, para nosotros, para los hijos de Dios. Son cosas que el Señor ya las predestinó, y cuando digo predestinó es porque hace muchos millones de años estaban en la mente de Dios, y Dios no hace falta que Él tenga una agenda para anotar, o Él tenga un diario o un almanaque para poder acordarse de lo que tiene que hacer o lo que tiene que, o aquello que prometió. En el cielo, hermanos, nos vamos a encontrar con muchas cosas. Mire, yo les conté la otra vez que estuve en un culto acá en la zona de Guaymallén, y estuve en un culto donde un pastor en pleno culto cayó desmayado en el altar, y él tuvo espiritualmente, hermanos, hablando, tuvo un encuentro con el Señor, tuvo una experiencia, ¿no? Y bueno, mientras estábamos ahí alabando al Señor, el pastor cayó desmayado y él fue arrebatado hasta el tercer cielo, como le pasó al apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo también fue arrebatado al tercer cielo y vio cosas que le fue prohibido contarlas. Por eso dice acá, antes bien, cosa, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de los hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Él nos contó, hermanos, que allá arriba vio muchas clases de caballos. Y usted va a decir, pero ¿cómo que en el cielo hay caballos? Cristo, cuando venga en su segunda venida, va a venir sobre un caballo blanco. Y dice la Biblia ahí en Apocalipsis 19:11,
que nosotros, los que hayamos sido arrebatados, vendremos con Cristo en su segunda venida, vendremos también en caballos, en corceles blancos. O bueno, usted elegirá el color que quiere. Pero también hay unos aparatos. El pastor otro hermano también tuvo la misma revelación, ¿no? Y dice que él venía en la segunda venida con Cristo de a caballo, pero muchos le llamó la atención que muchas personas venían también en unos aparatos redondos, que eran como discos, que eran como anillos, y lo manejaban con su espíritu. O sea que el espíritu de esas personas estaba ligado a ese transporte, porque era como un transporte viviente. Era medio parecido a la película, yo siempre la comparo un poquito, ¿no? El sistema, el método con la película de Avatar, la primera, donde se acuerda que ellos conectaban la trenza de su cabellera con la parte de la cola o la trenza del animal. No sé si usted alguno ha tenido la oportunidad de ver la película Avatar. En esa película usted puede ver mucho de lo que Dios ha prometido a su pueblo, de cosas maravillosas, cosas que ojo no vio. Las flores cuando las van tocando y se van abriendo, las luciérnagas, las medusas en el agua, que son todas que alumbran, ¿no? Y luz propia. Y todas estas cosas, hermanos, que Dios tiene preparado para nosotros. Y este pastor, hermanos, dice que le llamaron la atención dos cosas en el cielo. Dice que le llamó la atención el orden que había, hermanos. Estaba tan ordenada la ciudad y el lugar, y le llamó la atención la variedad de cuántas cosas, cuántos pájaros, cuántos animales, cuántas aves. Cuando Dios hizo el Edén, hermanos, y el hombre peca, mucha de esa variedad de animales y mucha de esa variedad de pájaros y peces fueron eliminados. Dios no le concedió al hombre verlos. La Biblia nos habla, un ejemplo en el libro de Job, del Leviatán, y nos habla de otros seres, no lo tengo en mente ahora, pero nos habla de otros animales, el Behemoth, y cuántas cosas más, o el Behemoth, no me acuerdo cómo se pronuncia, ¿no? Entonces, hermanos, nosotros podemos ver que Dios realmente tiene un montón de cosas para cada uno de nosotros. Mire lo que dice. Hoy día el mensaje es un mensaje un poco más de confianza, ¿no? Porque pocas veces yo hablo de esto, porque bueno, como dije, no toda la gente entiende la palabra de Dios y no todos tienen esta sabiduría. Por eso el apóstol Pablo dijo: yo hablo sabiduría entre gente madura. Usted, como le dije, usted no le puede dar a un niño recién nacido un plato de garbanzos, o a un niño de 6 meses un pedazo de asado, porque se va a ahogar, no lo sabe masticar. Yo me acuerdo cuando mis hijitos iban aprendiendo a tener dientes, yo hacía asado, en esos tiempos que uno podía comprar un asado, ¿no? Y me acuerdo que le cortaba tiras del asado de carne y le daba para que chupara el jugo de la carne, ¿no? Y no me recuerdo cuál uno de mis hijos le gustaba el asado, creo que era el Gori. Y él se prendía de los pedazos de carne ahí, hermanos, y chupaba el jugo del asado, ¿no? Y le gustaba. Cuando él veía que en la parrilla había carne, se ponía contento. Y era porque ya había tenido la experiencia y no lo podía masticar tal vez, pero sí podía absorber el jugo de la carne. Entonces muchas veces, hermanos, uno no puede hablar estos temas con gente muy nueva, porque primero tienen que ir progresivamente aprendiendo lo que es el evangelismo, la Santa Cena, el bautismo, esos temas, el bautismo del Espíritu Santo, el nuevo nacimiento, la familia de Cristo, los dones espirituales, bueno, y todo lo que es eso, ¿no es cierto?, que sería lo básico, los rudimentos, ¿ah?
Pero hermanos, a veces yo veo en las iglesias y también en la nuestra, de mucha gente que esos temas ya lo tendría que tener súper claro. Sin embargo, hoy, hermanos, hay mucha ignorancia de estos temas en muchas iglesias y se habla muy poco de esto. ¿Por qué? Porque hoy día en muchas iglesias, en el más de 95-98% de las iglesias se habla más de dinero, se habla más de lo terrenal, se habla más de los rudimentos del evangelio, que realmente, entonces esa gente que supuestamente hoy día tendría que ser maestra, maestro o gente madura, hoy día son niños espirituales, que se enojan por cualquier cosa. Por ahí hay personas en la iglesia que se enojan porque, no sé, porque el pastor no lo saludó, porque el pastor me llamó la atención, o yo le dije al pastor que pintara de blanco a la pared y la pintó color crema. Yo me recuerdo cuando tenía 17 años, mi papá lo nombraron de pastor acá en Guaymallén, en una iglesia, acá en la calle Belgrano. Y me recuerdo que cuando lo nombraron a él, bueno, habían intereses de por medio, la gente de ahí, ellos querían nombrar a su pastor, su líder. Y mi papá era mandado de arriba, o sea, a él lo ungieron en una conferencia y lo mandaron a pastorear allí. Y usted sabe que la gente, hermanos, que había donado ladrillos, que había donado inodoros, duchas, aparecieron un domingo con una masa, con un combo, con un cortahierro, y muchos de ellos prefirieron romper el inodoro, romper el bidet, romper las duchas, romper la cerámica con una masa, porque dijeron que ellos las habían pegado. Y ese ladrillo que habían arrancado ellos habían donado esos ladrillos, y por lo menos se querían llevar uno. Y gente, hermano, que rompía la pared. Usted va a decir, bueno, el pastor está inventando. No, hermano. Eso existe inclusive hoy día, hermanos. Donde usted ve que en la persona no hay una madurez. Donde usted ve que esos 10 años, esa persona, esa familia, ese joven, ese matrimonio, son inmaduros espiritualmente. ¿Me entiende? Viven en la inmadurez espiritual. Es como dice el apóstol Pablo, ustedes ya no pueden tomar lechecita, ustedes tienen que comer legumbres. Está hablando espiritualmente, ¿me entiende? Pero mire lo que dice acá el libro de Ezequiel capítulo 1, y ya con esto quiero ir cerrando. Ojo, y por ahí hay gente, hermanos, que se cree tan sabia y se cree que está tan cerca de Dios que cuando llega a la iglesia lo único que hace es cuestionar el mensaje del pastor y mirar los errores. Pastor, usted se equivocó. Claro, como van a un colegio, a una academia bíblica, a un instituto, entonces de allá vienen súper estudiados. Entonces te dicen, mire, pastor, yo me retiro de la iglesia porque acá la iglesia no está a mi altura y porque el mensaje no está a mi altura y porque, bueno, yo necesito gente de más categoría. A mí me lo han dicho acá en la iglesia. Acá se ha ido mucha gente, hermano, porque no les gustan los hermanos. ¿Me entiende? Acá en el barrio de nosotros, hermano, hay gente pobre, gente de clase media. Y el domingo todos nos encontramos en la iglesia, compartimos la palabra, las alabanzas, compartimos el devocional, compartimos la oración, el mensaje, compartimos el refrigerio al final de la reunión y nos sentamos todos juntos. Pero ellos no, ellos se fueron porque dijeron que acá en el barrio, mucha gente me lo dijo, hermano, mucha gente de la que se ha ido, me dijeron acá la gente no está a la altura mía, como si ellos fueran ricachones o como que ellos supieran mucho, porque ya se sabían 10 versículos de memoria, ya se creían el apóstol Pablo, ya creían ellos que eran Apolos. ¿Se acuerda el predicador? Mire lo que dice acá el verso 20 del capítulo 1 de Ezequiel 1:20, dice, y hacia acá habla de un transporte que este hermano vio en el cielo, ¿no? Que era como un aparato
Dice, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos. Porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Acá habla, hermano, de un aparato que esto se encuentra en el cielo. Es un transporte que se usa allá. Y usted va a decir, pastor, ¿y usted cómo sabe? Primero, porque acá Ezequiel lo confirma. Y segundo, porque yo he tenido la oportunidad de escuchar testimonios y de personas que han sido tomadas en el espíritu y llevadas al tercer cielo, hermanos, en aquel lugar. Dice, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando ellos andaban las ruedas. Y cuando ellos se paraban las ruedas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban con ellos, porque el espíritu de los seres vivos estaba en las ruedas. Mire, y sobre la cabeza de los seres vivientes, o sea, de estas personas que manejaban esta maquinaria, aparecía una expansión a manera de cristal, como si fuera un sombrero de un astronauta, pero en tamaño más grande. Maravilloso, dice, extendido encima sobre sus cabezas. Acá está hablando, me parece, de los querubines y de estos seres que están en el trono de Dios, ¿ah? Mire, y el verso 16 dice, y el aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito. El crisólito, hermano, es un mineral que es un amarillo verdoso, fluorescente, y dice, y las cuatro tenían una misma semejanza, y su apariencia y su obra eran como rueda en medio de otra rueda. Cuando estas ruedas andaban, se movían hacia sus cuatro costados, no se movían cuando andaban, y sus aros eran altos y grandes, espantosos y llenos de ojos alrededor en las cuatro. ¿Ah? Así que, hermanos, Dios nos bendiga en esta mañana. ¿Por qué estoy hablando de este aparato? Porque acuérdense que estamos sobre el verso 9 del capítulo 2, que dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Miren, hermanos, en el milenio no está muy lejos, hermanos, porque el milenio será 7 años después del arrebatamiento. Entonces, en el milenio, la iglesia gobernará la tierra junto con Cristo desde Jerusalén, junto con los 24 ancianos y con el rey David. Eso lo dice clarito el Apocalipsis y el libro de Daniel, el libro de Zacarías también. Pero en el milenio, hermanos, del cielo Dios descenderá una tecnología muy avanzada, que usted se va a quedar con la boca abierta. De todas maneras, usted va a tener el privilegio, si usted es arrebatado, de poder ver esta tecnología. Dios le va a dar a usted ese privilegio, como dice en Mateo capítulo 5, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esa va a ser una oportunidad grandiosa, el de poder verle la cara a Dios. No sé si usted va a poder ver su resplandor, pero sí va a poder estar ahí, hermanos. Ahí al lado del trono de Dios, ver su apariencia, su espíritu. Dios se dejará ver para nosotros, porque la Biblia dice que nadie ha visto a Dios. Pero ese día, en esos 7 años de la boda del Cordero, usted va a poder observar y va a poder ver a Dios en su magnitud, en su amor, en su plenitud. Porque la Biblia dice que Dios es un anciano de días. Y Dios es un ser muy grande inteligentemente, hermano. Y bueno, en el milenio, hermanos, van a haber muchas novedades. Van a haber barrios, van a haber ciudades, van a haber aeropuertos. Y prácticamente el mar va a desaparecer y lo que más va a proliferar son los ríos que van a cruzar por entre las ciudades. Y dice la Biblia que en esos ríos las aguas serán para sanidad y todos los que se bañen en esas aguas serán aguas puras, aguas vivas, aguas vivientes.
¿me entiende? Y dice que a la orilla de esos ríos, en el milenio, van a haber árboles y sus hojas serán para la sanidad de las naciones. Acuérdese, hermanos, que en ese tiempo ya no estará más las llagas de Cristo para sanarnos en el milenio, porque eso ya pasó, ¿me entiende? Es otra época, es otra dispensación, es otro tiempo. Pero van a haber árboles. Cuando usted se sienta mal en el milenio, bueno, usted no, porque usted va a tener cuerpo glorificado, pero la gente que logró quedar viva, hermanos, que no se puso la marca, que huyó del anticristo y sabía que eso era malo, esa gente va a quedar viva y Dios le va a dar la oportunidad de que vivan en el milenio, le va a dar una nueva oportunidad donde va a haber mucha gente, hermanos, que va a odiar a Jesús, no lo va a querer, pero Dios igual le va a dar una oportunidad para que entren al milenio. Y le va a dar la oportunidad por dos razones. Una, porque no se dejó poner la marca, tampoco adoró la imagen de ese tiempo del anticristo, de los 7 años de la gran tribulación. Y segundo, hermanos, los dejará entrar porque ellos quedaron vivos después de los grandes juicios que llegaron, lograron esconderse en cuevas, en lugares donde los rayos ultravioleta, y ellos Dios les va a dar una oportunidad. Léalo después ahí en Apocalipsis capítulo 20, verso 4 o verso 3 en adelante, donde Dios les dará una oportunidad a todos esos humanos que quedaron vivos y también a aquellos que fueron decapitados, dice la Biblia, también Dios les dará vida para que entren al milenio junto con nosotros. Y todas esas personas, hermanos, van a poder tener y vivir toda esa experiencia. Y todas esas gentes que quedaron vivas van a tener que trabajar la tierra. Y Dios les va a dar la oportunidad que ellos elijan si quieren vivir en una ciudad, en un barrio, como ahora, o en el campo. ¿Me entiende? Y seguro que va a existir algo como el trueque. No sé si habrá alguna moneda, ese tema no lo he estudiado, pero sí la Biblia dice que todo el planeta, en esos 1000 años, todas las personas, una vez al año van a tener que subir, antes que termine el 31 de diciembre, antes que termine el año van a tener que ir una vez al año a adorar a Dios a Jerusalén. Eso lo dice la Biblia, hermanos, que es la fiesta de los tabernáculos. Esa fiesta no se va a sacar, es la única fiesta que va a quedar. Entonces, es muy importante estudiar esto, porque eso que estoy enseñando yo es más allá de que sea una dispensación, es un estudio escatológico, ¿me entiende? Entonces, todo esto que yo le estoy diciendo, usted tal vez no lo tenía en la agenda, no lo tenía en el estudio, porque nuestra mente está encerrada como un mosquito. Y yo me tomo, hermanos, de este versículo que dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, hermanos, cuando el Señor, yo voy a tratar de buscar el texto bíblico donde sale de que vamos a tener que una vez al año ir hasta Jerusalén para adorar a Dios. Y la Biblia dice que el que no suba a adorar a Dios en Jerusalén, en el milenio, Dios no va a bendecir su parcela, su finca, su hogar. Dice la Biblia que Dios no bendecirá, porque acuérdese que hoy todo es por gracia, pero en ese tiempo, en la gran tribulación y en el milenio, las cosas van a ser por obras. Es muy diferente a lo de ahora. Usted ahora, si quiere, va a la iglesia, si quiere ora, si quiere le contesta al pastor, o si quiere se va a una iglesia y se va a otra. En el milenio no va a ser así, hermano. La Biblia dice que su gobierno será con cetro de hierro, un gobierno duro como el de Bukele, justicia a rajatabla, hermano. Y la Biblia dice que en ese tiempo el hombre que pecare, el alma que pecare, esa morirá. Muchas veces creemos que ese versículo ya pasó. Ese versículo va a pasar en el milenio. Usted tiene que respetar el contexto de lo que está leyendo. Entonces, hermanos, Dios le dará la oportunidad a mucha gente para que le conozcan el milenio
Y todas aquellas personas que no suban a Jerusalén, acuérdense que van a haber mucha gente que estarán a 10.000, a 20.000 kilómetros de Jerusalén. Entonces, tal vez no van a poder llegar vía terrestre, porque se les pasa la hora, pero van a haber aviones, van a haber aeropuertos, van a haber pilotos. Pero en el caso suyo, hermano, si usted logra irse en el arrebatamiento, usted va a tener la experiencia de tener un cuerpo glorificado, que usted no va a necesitar ir a Jerusalén, porque ahí se cumplirá lo que dice Romanos 8.1, ya ninguna condenación habrá para los que están en Cristo Jesús. Entonces ya si usted quiere sube, y si no, no, pero de todas maneras usted va a sentir en su corazón estar y querer estar con el Señor todo el día ahí en Jerusalén, ¿me entiende? Pero los que queden vivos, hermanos, ellos se van a poder trasladar en aviones, en vehículos, y va a ser toda una rutina muy hermosa, una aventura, porque ya en ese tiempo ya no van a haber ladrones, y si hay ladrones van a estar en la cárcel, ninguno quedará impune, ni ninguno quedará suelto. Ya las casas, dice la Biblia, que no tendrán rejas, así dice la Biblia en un versículo, las casas ya no estarán aseguradas, ¿me entiende? Ya usted no va a tener temor que alguien le robe lo suyo, lo que usted adquirió, porque no va a existir, hermanos, el robo. ¿Va a existir la maldad todavía? Sí, claro que va a existir, porque incluso dice la Biblia que al final de los 1000 años el diablo será desatado por un breve tiempo y volverá a engañar a un montón de gente, especialmente a Rusia, para que ataque a Israel, ¿me entiende? Pero bueno, la Biblia dice que Dios se reirá de ellos y los destruirá. Usted lo puede leer en el Salmo capítulo 2. ¿Ah? Bueno, hermanos, hasta acá es la palabra de esta mañana. Mañana seguiremos con el verso 10 en adelante. Que tengan una hermosa jornada, que Dios les bendiga. Quien les habla, el pastor Eduardo Vázquez, de la iglesia Sendas Antiguas, aquí desde Mendoza, del departamento de Guaymallén. Acuérdese, Guaymallén, Mendoza, República Argentina. Búsquenos en Google y ahí está nuestra iglesia, las fotos. Un fuerte abrazo y que Dios le bendiga.